a todos. Quiero dar mi opinión sobre lo acontecido en Uvalde, en la ciudad de Texas. Como todos saben, ocurrió el asesinato de 19 menores y 2 de sus profesores. En mi opinión, al ver las noticias y la cronología de los hechos, entiendo que Salvador Ramos, un joven de 18 años, fue el responsable de estos asesinatos. Él falleció y es una lástima que haya sucedido esto, ya que hubiera sido muy importante contar con su testimonio, investigar su historia de vida, obtener su perfil psicológico y de esta manera poder identificar qué fue lo que llevó a realizar esto, cuál fue el problema. Lamentablemente el joven también murió, por lo que ahora obtener la información certera se torna complicado y contradictorio, ya sea por la participación de los testigos o incluso la abuela que vivía con él. En estos casos es muy importante saber con claridad qué fue lo que pasó. Algunos dicen que tenía problemas de lenguaje, que era tartamudo, también que tenía serios problemas con los videojuegos e incluso que en la escuela le hacían bullying. Mencionan que tenía un comportamiento extraño al igual que su vestimenta y que estos eran factores que le generaban mucho estrés. Por eso es importante conocer la versión del agresor también, pero, como menciono, falleció. Ustedes saben que cuando ocurre algún crimen es muy importante contar con el testimonio del agresor y hasta tener la certeza de los hechos se puede dar un dictamen. Pero si quizá el agresor no está, falleció, la información puede ser contradictoria, ya que cada persona tiene una opinión distinta. Quizás se puede contactar a algunos testigos y de esta manera obtener algo de información, pero no completa, no certera. Ese es el problema. Por eso yo opino que es importante contar con la versión del agresor para saber qué fue lo que pasó. Si quizá falleció, entonces el juez no podrá realizar el dictamen de dicho crimen. Por otro lado, efectivamente, no es justo el asesinato de los menores. Ellos no son los culpables de nada. Solo eran unos niños y él tenía 18 años. No lo entiendo. Pero por lo que he visto, pareciera que tenía cierto rencor a la escuela Robb Elementary, escuela primaria en Uvalde. Quizás sufrió algún trauma y por ello tenía este rencor. Eso es lo que parece al ver toda la información difundida. La verdad es muy importante y necesario contar con la versión del agresor, pero al fallecer la información verídica será complicado obtenerla. Así que se tendrá que cuestionar a los agentes y testigos. Por ejemplo, se empezó a difundir la noticia sobre que era una mujer trans y al investigar se dieron cuenta que esa información era falsa. Y ese es el problema. En la universidad donde estudio criminalística nos han dicho que se debe esperar a tener la información precisa. No se puede precipitar a difundir la información. Por eso, lo importante de mi opinión para poder entender la situación con más claridad, ya que mucha de la información que he visto no es verídica. Quizás se puede dar un resumen o detalle de lo acontecido, pero no la información exacta. Se tendría que esperar a saber la versión del agresor. Los agentes, al ver que había provocado dicha matanza sin corazón, dispararon contra él y cayó muerto, aunque mencionan que fue un accidente. Ojalá en Estados Unidos se ponga un alto para la venta de armas, pero creo que será complicado ya que forma parte de los reglamentos de aquel país y es respaldado por asociaciones. Y bueno, esa fue mi opinión respecto al tema. Hola, buenas tardes a todos. Saludos. El día de hoy el tema es un poco triste.
Siento que me parte el corazón, porque duele. El tema del día de hoy tiene que ver con lo que sucedió hace una semana en los Estados Unidos, en Texas. Un joven de 18 años entró a una escuela y masacró a jóvenes, niños, maestros. No sé si lo recuerdan, fue un tema muy sonado, la masacre en Texas. Ocurrió en mayo y en Estados Unidos hubo muchísimas quejas, protestas. La gente decía, ¿cómo puede suceder esto? Es imposible que un joven de 18 años pueda comprar armas de una manera tan sencilla, que el trámite legal sea tan fácil. Solamente necesita esperar un tiempo, llenar unos formularios y ya tiene acceso a las armas. La gente protestó, se enojó. Algunos ciudadanos americanos decían que estaba bien, que ellos tienen derecho a portar armas, que eso está regulado en la Constitución, en la segunda enmienda. Entonces ellos arguyen que tienen el derecho. Otros dicen que es un error tener tantas armas por tantos tiroteos que ha habido en los Estados Unidos. A mí me sorprendió y se me hizo absurdo que desde enero hasta mayo ha habido al menos en Estados Unidos 21 tiroteos. Es algo que sorprende porque parece que no hay control, no hay vigilancia. Es algo horrible. Entonces, Estados Unidos está dividido por gente que dice tener el derecho a poseer armas y otros que las quieren regular. La verdad es que es algo muy triste. Pero me viene a la mente el texto constitucional de los Estados Unidos, porque dice que la gente tiene derecho a poseer armas. Y pues hay que hacer una comparación con lo que sucedía antes, cuando Estados Unidos se independizó de Inglaterra. A partir de ese momento, pues hubo conflictos. No existía un ejército como tal. Entonces los terratenientes organizaban grupos de milicia, gente que poseía armas y que se dedicaba a cuidar o a proteger las tierras. Y después con el tiempo, ese derecho de poseer armas quedó registrado en la Constitución, porque la gente tenía el derecho a proteger sus tierras. Pero pues eso fue por los 1700 aproximadamente. Ahora en pleno 2022, yo me pongo a pensar, pues la gente no tiene por qué proteger sus tierras. Es decir, es un país en el que no hay tantos problemas, nadie se va a meter a robarte tus tierras, no va a venir un inglés a desposeerte. Hay mucha migración, eso es cierto, pero eso está bien. Se me hace extraño. Y lo comparo también, por ejemplo, con Canadá, en donde también existe el derecho a poseer armas. Pero en Canadá no hay tantos tiroteos como en los Estados Unidos. Existen, sí, algunos tiroteos ocasionales. Aquí en México, por ejemplo, pues está prohibido poseer armas. Solamente una que otra persona las puede tener, los narcos a lo mejor. Pero en Canadá no hay tantos problemas. Está muy bien regulado en la legislación. Se les permite poseer armas, pero por ejemplo, en su cartucho solamente pueden llevar un límite de 5 balas. Solamente pueden disparar 5 balas. No pueden llevar 10 o 15, no. Solamente 5. Entonces es algo que está controlado en la legislación. Pero en los Estados Unidos es absurdo, es risible, porque puedes comprar una AR-15, que es como una especie de ametralladora. Tiene varios cartuchos y es muy fácil comprarla. Es un trámite muy sencillo. Entonces hace falta control, cuidado. No debería de haber tanto libertinaje en este aspecto. Deberían de poder portar armas sencillas, pero no armas tan grandes, tan poderosas. Y
sobre todo que no tengan tantas balas. Por ejemplo, hay algunos que llevan 100 balas. Pero es un tema muy complejo. Algunos americanos dicen que la culpa no es de las armas, que en realidad es un problema de salud mental, porque ese joven, pues, tenía problemas, era rebelde, era malo. Entonces dicen que él tenía problemas de socialización, que ya se habían dado cuenta de su personalidad, que era una personalidad muy extraña y que tenía problemas psicológicos. Pero pues aún así es difícil, porque también hay otros señores más grandes que también han provocado tiroteos y estaban locos, estaban mal de la cabeza. Obviamente querían matar gente. Hay un problema mental, obviamente. Muchos dicen que es un tema de salud mental y pues es un tema complejo. Pero siento, por ejemplo, yo no vivo en los Estados Unidos y respeto a la gente que vive allá y respeto las maneras en cómo ellos hacen sus leyes, pero sería bueno y oportuno dar una sugerencia con respecto a la Constitución. Se debería de legislar y reformar la posesión de las armas, a lo mejor prohibirlas durante algún tiempo para calmar tanto tiroteo. Pero es un tema que parte el corazón, que es feo. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, no sé, llevo a mi hijo a la escuela y después me entero que sucedió un tiroteo y que falleció. No sé, me partiría el alma, sería algo horrible, algo muy feo. Pero en Estados Unidos siguen alegando el derecho a poseer armas y dicen, eso está bien, pero es algo feo. Ojalá, ojalá puedan resolver este asunto de manera positiva, pacífica, pero ya, porque urge hacer un cambio. Ha habido 21 tiroteos hasta la fecha y es algo que ya se tiene que detener, se tiene que resolver. Ojalá y se resuelva.